Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya sin más dilación, casi con una puntualidad británica, o'clock, a las 5 o'clock. Eh, es obvio que no soy Mercedes Alfaro. Como todos podéis comprobar, quiero excusarla porque por razones ajenas a su voluntad. ¿Me dicen que no se oye? A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí, ya creo que era por proximidad, por lejanía, vamos. Como os decía, Mercedes no ha podido estar aquí, le hubiera encantado, lo sé. Y bueno, como coordinador del programa científico, pues estas cosas ya sabéis que tocan, ¿eh? Hay que dar un paso adelante y si alguien falla, pues aquí estoy y voy a intentar estar un poquito a la altura de Mercedes, aunque bueno, lo voy a intentar, por lo menos, ¿vale? Em, Como sabéis, en la nueva estructura del foro, lo que intentamos es acabar con las fotos de los proyectos, las fotos temporales, y lo que intentamos es abrir un debate, primero un espacio de co-creación de los grupos de trabajo y darle continuidad durante un periodo anual para ver cómo van evolucionando, y en las reuniones vamos alternando talleres con sesiones de debate. En la mesa que nos ocupa hoy, el objetivo es dar continuidad al taller que se celebró en Vitoria el año pasado en relación al proyecto de telemonitorización del paciente crónico. Por refrescar un poquito las ideas, ¿qué se estuvo tratando el año pasado en Vitoria? Pues estuvimos tratando temas de usabilidad, ¿no? Y cómo podíamos mejorar la experiencia de los usuarios del servicio, de la accesibilidad. También estuvimos hablando de cómo vencer las discapacidades de los usuarios. Y también empezamos a hablar de un tema que es la gestión del cambio. Y no sé si habéis tenido acceso al resumen, pero para que todos partamos de una idea más o menos inicial, yo os voy a lanzar unas ideas fuerza que salieron en este taller, ¿no? Había una cosa que era muy clara: la definición de los servicios, el proceso de co-creación tenía que contar con todos los implicados. No solamente tenían que participar en el diseño, sino que todos tenían que hablar el mismo lenguaje, tenían que tener el mismo conocimiento. Había que explorar, una de las ideas que surgió es que había que explorar nuevas indicaciones más allá para la telemonitorización, más allá de los pacientes crónicos, pero siempre con una línea y con un límite. Ojo con patogeneizar a la sociedad, ¿no? a la población. La idea era recoger datos de calidad y que aportaran valor a todos los agentes. Valor en cuanto a generación de conocimiento, en cuanto a sistemas de ayuda a la decisión. Las implantaciones tenían que ser monitorizadas y había que avanzar poniendo evidencias y siguiendo el camino que nos trazaran esas evidencias de efectividad, fundamentalmente, de efectividad de la prestación. La telemonitorización tenía sentido si la incluimos dentro de nuevos modelos asistenciales, de nuevos modelos que incorporen la medicina personalizada y la medicina proactiva, la medicina predictiva. De caras estuvimos tratando también los temas de interoperabilidad y la integración del dato primario, no del dato secundario, tanto en historia clínica para utilización de los profesionales como sistema de información vertebral, ¿no? de la asistencia, y con la carpeta del ciudadano, para que el ciudadano tuviera una ventanilla única. De caras a las plataformas también se planteó que las plataformas de recogida de señales tenían que ser polivalentes. No teníamos que tener unas plataformas
para recoger señales en domicilio, otras plataformas para recoger las señales que nos mandan los dispositivos en primaria, otras para especializarnos. Y había que avanzar en el concepto de plataformas de recogida de señales polivalentes. Otra de las ideas fuerza fue efectivamente la sociedad está afectada de la brecha digital. Tenemos personas crónicas con déficits cognitivos que son imposibles de capacitar, y esto quiere decir que cuando nos planteamos este tipo de servicios tenemos que ir de la mano con el sector social. Hay que avanzar en la integración de cuidados sociales y sanitarios. Esta fue otra. Y quedó también claro que no podemos implantar sin regulación, sin innovación organizativa y sin una gobernanza adecuada. Y la idea final que os quería transmitir, la reflexión final del taller, fue que tenemos que seguir velando por el principio de equidad y que nadie puede quedarse fuera, nadie puede quedar excluido en el Sistema Nacional de Salud cuando incorporamos un nuevo servicio. Estas serían las ideas fuerza que yo he extraído del taller que se celebró en la última edición del foro en Vitoria hace un año. Y bueno, pues ahora ya voy a pasar a presentaros a los componentes, a los integrantes de la mesa, que van a ser los que nos van a explicar cómo ha evolucionado este proyecto durante este año, este último año de evolución. Por un lado tenemos a dos comunidades, representantes de dos comunidades que están liderando el proyecto. Tenemos en virtual a Rosana Anglés. Buenas tardes, Rosana. Ella Hola, tiene un perfil tecnológico y un perfil también de gestión de proyectos de innovación. En la mesa tenemos a Fernando, que es también co-líder, él viene de Galicia y tiene un perfil también tecnológico. A mi derecha tenemos a Miguel Azofra. Él es médico de familia, es el presidente de la SENFIC aquí en La Rioja. Y bueno, él representa también a la medicina en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito rural, que es donde desempeña su labor profesional. Y a mi izquierda tenemos a Santiago, que viene del Foro de Pacientes, y bueno, los destinatarios finales de los servicios, pues ya sabemos que son los que tienen mucho que decir, ¿no? Los servicios son para vosotros. Sin más, vamos a empezar ya a ver cómo han evolucionado. Si os parece bien, empezamos con los líderes del proyecto que nos hagan una actualización. ¿Qué ha pasado desde el año pasado hasta ahora? Y después ya pues, podemos abrir una especie de tormenta de ideas, tanto a nivel de profesionales como de pacientes, para que salgan sobre la mesa otras cuestiones que haya que tener en cuenta en la evolución del proyecto. Rosana, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, muy bien. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Parece que me toca a mí abrir un poco la mesa hoy, pero bueno, pues perderemos aquí un poco el miedo escénico, ¿no? Abrir aquí casi las sesiones. Lo primero, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Como sabéis, el Servicio Aragonés de Salud también es el Departamento de Sanidad de Aragón, es co-líder con Galicia del proyecto de telemonitorización de pacientes crónicos dentro de lo que es los fondos de atención primaria. Entonces, pues bueno, un poco contaros cómo han ido evolucionando los trabajos durante este año, en el que, bueno, sabéis que somos 13 comunidades autónomas las participantes en el proyecto, lideramos Galicia y Aragón, tenemos 3 observadoras y pues 9 más, ¿no? que participan y colaboran, la verdad es que bastante activamente en este proyecto. Durante este tiempo lo que hemos empezado ha sido
hemos empezado y hemos finalizado, por decirlo bien, ¿no? Toda lo que es la fase de definición del proyecto. Aquí hemos hecho un esfuerzo bastante grande, lo primero, en intentar hacer un estado del arte de cuáles eran las soluciones de telemonitorización que tenía cada una de las comunidades autónomas y poner un poco en común, viendo pues, las que tenían alguna iniciativa pues más o menos pequeña, en algunos casos un poco mayor, pero bueno, en general pues, casi todas las comunidades autónomas estaban en unos estadios iniciales de la implantación de servicios de telemonitorización. Entonces, después de esa elaboración del estado del arte, pues lo primero que hicimos fue definir un modelo conceptual de lo que era el servicio de telemonitorización que acordamos un poco entre todos, ¿no? Posteriormente hicimos la definición de un modelo de metodológico que definiese pues, cuál era el tipo de pacientes, el modelo de seguimiento y cuáles tenían que ser los protocolos de actuación y de seguimiento. Posteriormente, lo que hicimos fue definir cuáles debían ser los componentes que debía tener una solución de un sistema informático, ¿no? que permitiese el seguimiento y la implantación de los servicios de telemonitorización. Aquí hicimos un esfuerzo importante. Primero definimos 11 componentes. Hicimos un esfuerzo en una definición tanto funcional como tecnológica de cada uno de estos componentes, intentando acordarlo con todas las comunidades autónomas y definiendo los requisitos que podían ser válidos para todas. Fue clave conseguir con la consecución de la llegada de los acuerdos, ¿no? Que todos estuviésemos de acuerdo con los requisitos iniciales solicitados, ya que estos requisitos podían servir como un modelo de pliego para después que cada una de las comunidades autónomas pudiese adaptarlos a sus necesidades. Aquí la idea principal era intentar llegar a unos consensos para intentar mover el mercado a la hora de que cuando tengan que implantar o desarrollar soluciones de telemonitorización fuesen lo más rápidamente adaptables a cada una de las comunidades autónomas, que si todas teníamos más o menos una base común, pues así intentábamos minimizar el esfuerzo de los proveedores. Entonces, dentro de este sistema definimos 11 componentes, como he dicho, pues el principal era la plataforma de recogida de señales, pero luego pues añadimos otro componente para la gestión de las alertas, sistemas de comunicaciones entre los distintos actores, añadimos también requisitos para un portal de profesionales, pero también para intentar acercarnos al paciente con un portal o unas aplicaciones móviles para los pacientes que pudiesen consultar la información y la integración con la historia, con la carpeta de ciudadano. Añadimos también otro componente con una plataforma de formación tanto para profesionales como para ciudadanos también. Y luego, pues después definimos requisitos para lo que serían los dispositivos en sí, y tanto los dispositivos como los concentradores hardware y software que están encargados de detectar las señales que vienen de los dispositivos que están en los domicilios o en otros proveedores sociales, por ejemplo, y enviar la información a la plataforma de telemonitorización. Y por último también definimos componentes tanto para la evaluación y los indicadores necesarios, aquí en colaboración con los grupos de trabajo orientados a indicadores y a la evaluación, que es el GT7, y después también un módulo de explotación de datos. Bueno, pues todos estos componentes y todos estos requisitos, digamos que nos van a servir como una base para todas las comunidades autónomas, como he dicho, para después poder que sirvan como pliegos básicos. Y a raíz de esto, de definir todos estos componentes, surgió la necesidad, como también se habló en el taller anterior, de poder definir de alguna manera un modelo general de interoperabilidad que partiese de todo, del análisis de todas las barreras para el intercambio de la información detectadas y cómo intentar abordar la solución. Este modelo general también está publicado y lo hemos definido ya. Y con esto, pues ahora ya vamos a empezar todo lo que es la fase de la compra de las tecnologías por parte de cada una de las comunidades autónomas y comenzaremos ya con la fase de implantación ya a partir del año que viene. Este es el estado actual. Gracias, Rosana, por actualizarnos, ¿eh?
Le vamos a dar la palabra ahora a Fernando para que se centre un poquito más en los temas tecnológicos propiamente dichos. Vale, bueno, como bien dijo Gonzalo, Galicia colidera conjuntamente con Aragón. Hola, sí, vale. Como bien dijo Rosana, Galicia colidera con Aragón el grupo GT6, que forma parte del plan de transformación digital de atención primaria, que pretende obtener activos de valor y que puedan ser estándar en todo el servicio, en todo el SNS, en todo el Servicio Nacional de Salud. Vale. Como ella mismo nos contó, tenemos un modelo conceptual que define el servicio de telemonitorización, publicado y aprobado. Hemos definido los requisitos a nivel funcionario y a nivel técnico y, por lo tanto, hemos armado una serie de componentes consensuados, ¿verdad, Rosana? Que nos llevó mucho trabajo consensuarlo y, bueno, no doy las gracias por mi participación, pero hay dos gratitudes que quería dar. Una es esa y otra el grado de participación que está dado entre el grupo y entre todas las comunidades, que ha sido un grupo muy activo, muy participativo y muy colaborativo, con lo cual es una gran suerte estar en él. Y de forma consensuada hemos obtenido un modelo de servicio claramente definido, un modelo tecnológico claramente definido y hemos abordado un gran problema de la telemonitorización, que es la interoperabilidad. Porque ¿cómo pretendemos que viaje un dato desde el domicilio del paciente de forma ubicua o desde dentro del paciente hasta una historia clínica y le podamos explotar los datos? Pues la única forma es con interoperabilidad. ¿Y qué es la interoperabilidad? Aparte de lo obvio. Pero la interoperabilidad es que los dispositivos puedan trasladar la información al punto donde tiene que estar y de la forma en la que tiene que estar. ¿Y cómo se aborda la interoperabilidad? Pues la interoperabilidad es muy fácil. Hay que abordarla basándose en estándares y en los marcos de referencia de la industria. Vale, pensando en ese marco general de interoperabilidad, en el grupo de trabajo hicimos muchísimo hincapié en tener un modelo de interoperabilidad que nos permitiera definir con total claridad y lo más exacto posible cómo tiene que interoperar cada tipo de dispositivo y cómo tiene que llegar. Y no solamente la parte tecnológica, sino un paso más allá, también la parte semántica, qué significado tiene que tener, las unidades y demás, y que todo el mundo hable igual. Entonces, por no hacer una inversión profunda, porque no es el lugar, pero contemplamos escenarios desde lo que nosotros llamamos una concentración del área personal del paciente, de la PAN, pues un concentrador hardware, un móvil o demás que se comunica con un dispositivo en vía, cómo tiene que hacer, cómo tiene que identificarse el paciente o su cuidador, que no tiene por qué ser el paciente, cómo todo eso puede ser factible, hasta escenarios muchísimo más complejos y que al día de hoy se nos están dando y que están generando información de muchísimo más valor y que está cambiando la forma de seguir a los pacientes. Estoy hablando de los dispositivos que generan información de forma continua y directa que están bien implantados o asociados a paciente, como puede ser un carro implantable, un sensor de monitorización de glucemia, un dializador domiciliario, equipos de oxigenoterapia, Holter y demás, que se están apoyando mucho en las nubes de los proveedores. Pero esa información tiene que retornar al servicio de salud. Esa información la tenemos que tener y la tenemos que tener cercana al tiempo real, porque no es una información para estar ahí y cuando venga el paciente pasar la consulta. Ahora sabemos que un desfibrilador tiene una batería, porque te salta una alerta, porque así lo hemos definida y porque tiene una variable clínica, que le quedan 15 días de batería a ese desfibrilador con el tipo de actividad que tiene para poder actuar. No cabe no sería lógico pensar que la forma de tratar esa información es esperar que el paciente venga a consulta. Habrá que llamar al paciente para hacer un recambio de ese generador. Eso es telemonitorizar. ¿Vale? También hemos abordado los problemas que se nos plantea este escenario de interoperabilidad. Primeramente porque son cuestiones muy novedosas, también porque hay distintos tipos de dispositivos. Hay dispositivos que son claramente gestionados por los servicios de salud, como un cardio implantable, un dializador. No es algo que un paciente se vaya a la farmacia y se compre. Pero también prescribimos dispositivos que un paciente se puede comprar de forma autónoma. Entonces, yo me hacía así una serie de preguntas, o nos hacemos una serie de preguntas en el grupo. ¿Cómo tiene pensado la industria abordar
el tratamiento de esos datos que tiene la nube? ¿De quién son? ¿Son del paciente? ¿Son del proveedor? ¿Qué tipo de condiciones firma un paciente cuando a través de una app mete sus datos? ¿Qué significa que un paciente meta un identificador como un correo electrónico para un tercero que lo va a tener en la nube y demás? Vale, pues haciéndonos una serie así de preguntas, que son las barreras que antes mencionaba Rosana, llegamos a una serie de conclusiones. En este caso, tener un acuerdo de tratamiento de datos y un control de cláusulas y un modelo claramente definido de interrelación con los terceros que adquieren la información. Y también abrir a los propios servicios de salud que pensemos que tenemos que tener una estrategia de abordaje de la integración de los dispositivos. Sin eso, no hay telemonitorización. La telemonitorización es algo que está ahí, es algo que no es que nos vaya a llegar, está ahí. A día de hoy se ponen cardioimplantables de distintas marcas, sensores de monitorización de glucemia. ¿Y qué pretendemos? Que cada profesional se acceda a un portal con un login password muchas veces, que es historia clínica y no tenemos autenticación de doble factor ni nada, pero con un login password. ¿Y quién gestiona esos usuarios? ¿Quién gestiona esas credenciales? ¿Cómo se llega a esa información? Pero esa información debe retornar a los propios servicios de salud, a sus propios repositorios para poder usar, para prestar la atención sanitaria, para hacer una atención guiada por el dato, para poder saber en tiempo real que hay un paciente que se le ha acabado la batería de su desfibrilador, para poder enviarle un mensaje al cuidador del paciente o al propio paciente que está en una situación de hipoglucemia que necesita una actividad correctora. Vale, que podemos hacer un seguimiento de la glucemia y de la diabetes único indistintamente cada tipo de proveedor, con distintas nubes, distintos dispositivos, distintos fuentes de información, por no hacer tampoco mucha inversión, pero la forma de representar el seguimiento de la diabetes, que es un informe GP, resulta que estamos viendo información generada por distintos dispositivos que es diferente e incongruente. Eso lo tenemos que ensamblar y mostrar de forma única. ¿Eso cómo se consigue? Trayéndonos los datos. Entonces, la interoperabilidad es el pilar básico de la telemonitorización. Y ni que decir tiene que, como decía Rosana, el componente fundamental de la telemonitorización es el IoT y el OMT. Y el IoT es el generador del Big Data. Realmente es el generador del Big Data. Tenemos un montón de datos que nos va a permitir hacer un seguimiento muchísimo más detallado del paciente, de situaciones puntuales, cómo evoluciona, cómo interactuar. Y eso también encauza con un modelo de seguimiento que tiene que cambiar, porque ya no dependes de tener una consulta para saber cómo está un paciente. Y eso implica cambios, implica transformación. Y no sé si queréis que profundice un poco más, pero un poco la idea general de definir que la telemonitorización la tenemos aquí, la tenemos que abordar y que la interoperabilidad es la única forma de que los datos viajen con garantía y con calidad. Gracias, Fernando, por tus aportaciones desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que han salido alguna pregunta que después en el espacio de interacción con el público, pues algún representante que no está presente aquí en la mesa, como puede ser la industria, podría, bueno, pues yo creo que te podrá dar alguna respuesta. ¿Vale? Pasamos a indistintamente. Empiezas tú ahora. He nombrado antes a Miguel. Te damos la palabra a ti, Santiago. ¿Qué queréis que os cuente, Juan? ¿Qué menú cogemos? No. Venga. En primer lugar, pues no, dar las gracias a Seis por la invitación. Hace unos días también tuve la oportunidad de participar en otra actividad en Sevilla, en Torremolinos. No sé si alguno de vosotros repite bolo. Fe estuvo en mi mesa conmigo, que el día hacía un calor horrible. Hemos cambiado de estación. Bueno, gracias, Juan, gracias, Luciano, y sobre todo permitirme que agradezca a Juan, ¿no? La sensibilidad que tienen, la profesionalidad en el campo de la salud y de la tecnología, pero sobre todo la sensibilidad que tiene con los pacientes. Hace muchos años nos conocimos en Barbastro, unas jornadas que hicimos de humanización y, bueno, de una manera u otra hemos seguido conectados.
vengo en nombre de los pacientes y vengo a ofrecerme, a decir que los pacientes están ahí, que podéis contar con ellos, que debemos contar con ellos, ¿no? Quizás el paciente es el recurso sanitario más infrautilizado en el sistema y creo que eso debemos cambiarlo. Creo que la telemonitorización es un paso adelante, es un paso que va a ser importante, pero también es un paso al que debemos convencer al paciente. Sabéis que este país la adherencia es baja, entendiendo como adherencia aquello que se le dice que ha de hacer es la mejora de su salud, y por eso debemos pensar cómo hacemos la telemonitorización o cómo convencemos de estos procesos, ¿no? Para que el paciente también se sume. Y sobre todo también, no solamente telemonitorizar al que está mal, sino al que está bien. La telemonitorización también nos ha de poder ayudar a la prevención tan importante en salud. Muchas de las cosas o los ejemplos que ponía de diabetes, muchos de ellos, ¿no? Son corregibles aguas arriba. Quiere decir que también nos ha de poder ayudar. Tenemos una brecha digital que también ha salido a la mesa importante, pero no solamente de la población, sino de la población con relación con el sistema, ¿no? Todo el mundo somos digitales hasta que llegamos a un hospital que nos volvemos analógicos y seguimos unas líneas o nos llaman por megafonía. Quiero decir, todavía tenemos un sistema centrado en la visita clínica. Está muy bien la visita clínica, pero muchos, aunque sea una comunidad pequeña, hay comunidades más grandes que el hospital lo tenemos a 80 kilómetros. Quiere decir que esto, la telemonitorización o toda la salud digital nos ha de ayudar a acercar la salud, ¿no? Y eso es un reto que tenemos encima de la mesa, ¿no? Como decíamos, ofrecernos, ¿no? Para empoderar, para formar al paciente, para ayudaros en todo lo que sea posible. Nosotros creemos que la tecnología y el dato ha de ser el siguiente gran avance en la medicina, ¿no? Primero quizás fue el diagnóstico, luego la cirugía, luego los tratamientos, ¿no? Luego también todo el tema del diagnóstico por la imagen, ¿no? Pero el dato y la prevención creo que van a ser fundamental, o la prevención a través del dato, ¿no? En medicina, muchas de las cosas que pasan en medicina han sido casualidades, ¿no? Desde la penicilina, ¿no? Al uso de medicamentos. Yo creo que también el uso del dato nos va a poder acelerar esas casualidades. Nos daremos igual cuenta que a los señores de pelirrojos les pasan cosas similares, ¿no? En el mundo y que las podremos asociar. Y sobre todo asociarlas también en otros aspectos. Hemos dicho el social, pero también en antecedentes familiares, ¿no? Cuando tengamos muchos datos, ¿no? Veremos quizás casos como esos, ¿no? Como digo, nos ofrecemos, Juan, para poderos ayudar en vuestra sociedad. También pedir, ¿no? Que haya voluntad política, ¿no? Que al final, ¿no? Que haya una voluntad política. Y luego también lo que nos preocupa son estos años que llevamos de retraso, ¿no? Y sobre todo un tema de agilidad. No sé si el sistema público nuestro, ¿no? El sistema de contratación a veces hace, ¿no? Que las cosas se retrasen mucho. Quizás este sector, y creo yo que muchos sectores públicos deberían tener otro sistema, ¿no? De poder, como comentaba, ¿no? Que software o hardware o lo que sea, ¿no? Quiere decir que esto al final siempre es lento, ¿no? Y debemos tener otras velocidades. Y sobre todo un tema de equidad, ¿no? El dato más importante que tenéis es el código postal y eso para mucha gente le marca su futuro y su presente en salud, ¿no? Desde la sociedad pedimos que el código postal, ¿no? Pues no sea esa marca o esa diferencia en la atención sanitaria. Y luego también algunos temas más banales, ¿no? Apuntaba aquí algunas cosas que me propuso Juan, ¿no? Decir, oye, nos preocupa también en todo el tema los datos y las posibles vulnerabilidades, ¿no? Todos hemos visto como el sistema sanitario es muy vulnerable, ¿no? A los hackeos o es atractivo, ¿no? A que se vaya por esos datos, ¿no? Y debemos tranquilizar a la población, ¿no? La población hace un acto de confianza cuando entra a un hospital, ¿no? Deja ya o pone su vida en manos del sistema sanitario, ¿no? También debemos demostrar solvencia y seguridad de los datos. Ya sabemos que primero va el delito y luego va la policía, ¿no? Pero quiero decir, que es un tema que debemos tranquilizar y todos hemos visto como el Hospital Clínic, hace poco el Brogi, yo lo he visto en Cataluña, ¿no? Han vulnerado, ¿no? Creo, por apuntar algunas cosas también en la gamificación, ¿no? La gamificación ha de ser importante, ¿no? Debemos entender, hasta ahora tenemos un modelo muy impositivo, ¿no? Pierda 20 kilos, ¿no? Pues hemos de ayudar
a través de la tecnología que también los pacientes pues puedan conseguir estos retos sanitarios, ¿no? Luego, aprovechando que también tenemos los informáticos, las webs, ¿no? Yo creo que las webs de las consejerías, de los hospitales, también debemos o debéis ayudar a que sean hospitales líquidos, ¿no? Que los pacientes puedan encontrar información. Los pacientes, no sé si me alejo del tema, pero salen de las consultas con un diagnóstico para toda la vida, pero sin ninguna información, ¿no? Entonces, bueno, creo que debemos dar un paso, ¿no? Y también, como decía, ¿no? Solamente preocuparnos de los que ya están, sino de prevenir, ¿no? Evitar que venga la gente, ¿no? Y que vengan porque están sanos, ¿no? Unir lo social y lo sanitario para nosotros es muy importante. Ha de haber una conexión de datos, es importantísimo. La vida social y la vida sanitaria es muy importante. A veces el hospital es muy bueno, te corta una pierna, pero de repente dicen, no, ahora vaya a asuntos sociales, ¿no? Y dice que ese seguimiento y esa conexión de lo social y lo sanitario es una cosa que siempre hemos pedido, y sabéis que siempre dicen, no, es que unir 2 ministerios, ¿no? Sería el presupuesto de media España. Bueno, pues es una necesidad que tienen los pacientes. Había apuntado otro tema, ¿no? Que era la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial que llegó ayer, no sé dónde estaba yo, pero yo, ¿no? Hace 2 días no sabía lo que pasaba, pero ya habéis visto la noticia esta, ¿no? Que habían echado y que la han vuelto a contratar y han echado a los que habían, lo que la habían, o sea, que este mundo va así, y al final en la inteligencia artificial o la salud también está la bolsa, quiere decir que ahí también, ¿no? Hay cosas que no podremos ayudar, controlar. Bueno, voy acabando y perdonad, pero como es una oportunidad que tengo, ¿no? También nos preocupa el tema privado, ¿no? ¿Qué pasará aquí? El otro día participé en otro foro parecido a este, ¿no? Y al final, no sé si están aquí, pero Telefónica, Vodafone, IBM, o sea, habían gente que le ha despertado la salud, la curiosidad. ¿Qué haremos si verdaderamente hay un movimiento que me imagino que el señor Google, el señor Amazon o el señor quien sea tendrá mucho interés en desarrollar? ¿Qué pasará cuando haya una sanidad o una telemonetización paralela, ¿no? ¿No? Bueno, no sé, digo, ¿cómo integraremos eso, ¿no? Lo privado con aunque lo habéis expuesto, ¿no? Pero bueno, no le diremos que uno es bueno ni que otro es malo, y también habrá que ver qué fórmulas colaborativas podemos tener. Y luego también una llamada a nuestros profesionales, ¿no? ¿Qué pasará también, ¿no? Tendremos, aparte de esa adherencia del paciente, también los profesionales sanitarios estarán por la labor. Sabéis que ya tuvimos problemas, ¿no? Que se quisiera llenar historias clínicas, ¿no? Pues ahora hemos de entender que es muy importante el relleno de las historias. Quizás en alguna experiencia que he visto están mejor rellenadas las que estaban a mano que las que estaban en ordenador, ¿no? Entonces, bueno, hemos de entender que también el profesional, ¿no? Ha de poder, no sé si lo digo bien, codificar bien y hacerlo todo bien para que también nos pueda ayudar. Poco más, decir también en cuanto a vuestra profesión, ¿no? Que también los gobiernos autonómicos y los gobiernos centrales hagan atractivo, ¿no? Porque ahora nos faltarán informáticos, quiere decir que si nos faltan informáticos tenemos un problema, que también laboralmente sea un sector atractivo a los informáticos para que no se nos fuguen, ¿no? Que al final aquí los formamos, los becamos, los ayudamos, ¿no? Y luego se nos van, ¿no? Y nada más. Quizás sí, Juan, deciros que esto, no sé si esto de informática de la salud ya deberíamos cambiarlo, ¿no? Y dar un paso adelante, ¿no? Creo que también sería bueno, ¿no? Hablar ¿no? de salud digital o dar un paso como han hecho los ministerios, ¿no? No sé si la informática ya se nos queda un poco anticuado, perdonar la confianza, pero lo dejo sobre la mesa, pero dar un paso más, ¿no? Y que se entienda y que la ciudadanía vea, ¿no? Que hay más profesionales que no ve y que están ahí, aparte del médico. Como he dicho al principio, Juan, contar con nosotros en todo lo que os podamos ayudar. Decía la consejera que esto es un gran laboratorio químico, pero que también es un laboratorio sanitario, que también las organizaciones de pacientes podemos ser un laboratorio y ayudaros para aquellas cuestiones de análisis, de prueba, de diagnóstico que queráis hacer. Las cosas han de probar con los pacientes y contar también con las organizaciones de pacientes en todo aquello que os podamos ayudar. Gracias. Gracias, Santiago. Ya verás, sí que hemos hecho una tímida evolución dentro de la sociedad, y este foro
nació como foro de telemedicina y después la verdad es que evolucionó hace unos años a foro de salud conectada, intentando pues dar, creo que es ese punto, ¿no?, de vista que pretendes, ¿no?, aconsejarnos. Bueno, gracias de verdad por todas estas cuestiones que has puesto sobre la mesa en el debate y ahora ya le toca el turno a Miguel. Gracias, Miguel. No te corto la voz. Mira, buenas tardes a todos y muchas gracias lo primero por la invitación. En primer lugar, agradecer la invitación al comité organizador y segundo, disculpar al compañero, a Juan Antonio López Rodríguez, que es nuestro vocal de innovación e información de la SENFI, que no ha podido venir por motivos mayores, no sé si por inspector de Hacienda o otro, pero tenía una reunión en la otra punta de España y era imposible acercarse. Entonces yo, como soy el presidente de la Federada de SENFIC aquí en La Rioja, por cercanía y por gratitud, pues me he acercado aquí a ayudar en lo que sea necesario. Mi punto de vista es aportar en lo que preciséis. Me ha gustado mucho la invitación que habéis hecho a la ciudadanía, al paciente, porque tenemos que trabajar de la mano, ¿no? La digitalización pasa por contar con el paciente, porque si no, ¿para qué estamos? La cronicidad, ya no solo al paciente enfermo, sino al paciente agudo que sale del hospital, al paciente que está estable y de repente reagudiza. Es decir, que tenemos que tener en mente que hay que hacer seguimiento de pacientes, que aquellos que lo necesiten, no a todo paciente crónico. Hay que medir muy bien a qué pacientes incluimos en ese telemedicina, ¿no? En esa telemonitorización. Y luego quería comentar que los medios digitales son imprescindibles, pero tenemos que contar también con la cercanía que podemos aportar a los profesionales, tanto de medicina, enfermería, trabajo social y también los administrativos de los centros de salud y consultorios, que son imprescindibles. Creo que es muy importante que tú como paciente me dirás que no podemos desde las instituciones decir que hay que coger cita previa, que tenemos que tener medios tecnológicos, si no facilitamos esa labor. Si no damos formación a la ciudadanía de cómo se descarga la aplicación, dónde se puede conseguir. No hace falta hacer unas filas kilométricas en el centro de salud, sino que tu propio médico o enfermera te lo pueda facilitar. Y luego que la historia digital sea descargable por el propio paciente y que él mismo ahí pueda añadir los datos que se mide en casa. Ya no solo la tensión, el oxígeno, si ha caminado. Podemos meter ahí también pues todo lo que es prevención de la enfermedad, ¿no? O promoción de la salud, y hacer encuestas periódicamente de qué estás haciendo en tu día a día, ¿no? Cómo te estás alimentando, estás yendo a caminar, y todo ello supone una sobrecarga de trabajo. Entonces, es muy importante que tengamos esos huecos de agenda para poder atender a esos pacientes de esa manera. No porque no estén presencialmente en la consulta, no tenemos que quitar tiempo de asistencia. Y luego eso, que yo más que aportar, como el grupo de trabajo estuvo mi compañero, habéis hecho un resumen estupendo de lo que habéis tratado y el compañero me había pasado todo lo elaborado. Pero creo que correspondería a él el análisis de cómo ha sido su día a día después de haber hecho el trabajo con vosotros. Entonces, eso, yo trabajo en un ámbito rural y creo que es imprescindible la digitalización, no solo por ayudar al paciente a acercarle al hospital, sino también a la propia consulta. A veces no es necesario mover al paciente de su casa, o bien porque no puede, o bien porque simplemente necesita una receta o aportar una fotografía, y para eso nosotros tenemos al servicio de informática o de salud digital, si lo actualizamos, para que le podamos hacer el seguimiento desde la consulta, facilitando la vida del paciente para que no se tenga que mover de su propio domicilio. En fin, que son muchas cosas para hablar de un modo más cercano que no dar una exposición. Casi prefiero lo que ves, hacer preguntas y yo voy respondiendo a lo que pueda. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a iniciar un segundo turno. Para el segundo turno, yo creo que ahora nos decía Rosana que tenemos las licitaciones, ¿no? Como en el horizonte más inmediato, después de que se ha llegado ya a una serie de consensos sobre modelos y sobre los componentes tecnológicos, sobre los requisitos. Lo más inmediato, tras el proceso de licitación, va a ser el de implantación. No vamos a comprar unas herramientas para guardarlas en los cajones, ¿no? Deberíamos ponerlas en marcha y ahí tenemos un reto que es importante. Por otro lado, también ha salido, yo creo que nos lo ha dicho, que lo ha comentado Santiago,
el tema de la brecha digital, el tema de ir de la mano con la parte social. Yo sé que Rosana ha participado en una experiencia de integración de cuidados, de incorporar la telemonitorización dentro de un proyecto de integración de cuidados sociales y sanitarios, y me gustaría que nos contara cómo ha sido esa experiencia y cómo se ha desarrollado, cómo se ha enfocado la gestión del cambio, qué retos, qué barreras ha habido que sortear en ese proceso. Vale. Gracias, Juan. Pues la verdad es que además, escuchando un poco a Santiago y a Miguel, precisamente que hablaban sobre acercar la salud, ¿no?, a los entornos más rurales, más alejados del territorio donde están los hospitales, bueno, y que tienen peores comunicaciones, ¿no? Y también hablabais de la brecha digital, de lo importante que es intentar romper, ¿no?, esa brecha digital que tienen los pacientes actualmente. Nosotros sí que hemos participado en varias experiencias piloto, porque es una de las maneras que nosotros hemos tenido en el Servicio Aragonés de Salud de intentar valorar o encontrar unos modelos de negocio para este tipo de soluciones que fuesen sostenibles desde el punto de vista de la administración pública, ¿no?, de prestación de servicios sanitarios. Aquí nuestra idea inicial, porque partiendo de los primeros servicios que se pusieron en marcha, ¿no?, que eran servicios de telemonitorización en el ámbito preventivo, con paciente crónico, autónomo, en el que era el propio paciente que tenía instalados los dispositivos en su domicilio y eran ellos mismos los que hacían la toma de constantes. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando vas a hacer una evaluación de esos servicios te das cuenta que el kit por paciente instalado en su casa, aparte en aquel momento que eran unas soluciones pues bastante más caras, con instalaciones de ADSLs y demás incluido en los domicilios, pues no resulta sostenible en el tiempo. Claro, eso va evolucionando y entonces una de las claves para nosotros fue intentar llevar esos kits ya no solo exclusivamente a los domicilios, sino a centros donde habitualmente acudiesen los pacientes. Estamos hablando pues, de hogares de mayores, de centros centros de respiro, de asociaciones de pacientes, o sea, lugares donde acudiese el usuario, que para nosotros es paciente, pero para esos centros son usuarios, ¿no?, para que realizasen la telemonitorización en esos centros, también farmacias, por ejemplo. Y entonces allí es donde incorporamos, para nosotros fue clave la incorporación de los proveedores sociales, de atención social, los agentes sociales, los voluntarios, todo este conjunto de personas que son capaces de, por un lado, hacer esas tareas, digamos, que que se pueden trasladar, ¿no?, al tercer sector, que no es necesario hacerlas en los centros de salud y que además sirven como manos para esos pacientes que no pueden hacerlo ellos mismos porque son dependientes, porque no tienen esa capacidad de utilizar cierta tecnología, que sí que es verdad y siempre lo hemos dicho, ¿no?, que con formación esa brecha se rompe, pero es verdad que se necesita un proceso, sobre todo en lo que es la generación de un entorno de confianza, ¿no?, de que el paciente realmente confíe en que lo está haciendo bien, confíe en el dispositivo, confíe en que ese valor que está tomando realmente es el mismo que le tomaría, que el que saldría cuando se lo toma una enfermera, ¿no?, ese entorno de confianza. Y allí es donde nosotros empezamos a desarrollar una solución más, no exclusivamente basada en la telemonitorización, sino en los cuidados integrados, ¿no? Incorporamos al tercer sector, intentamos compartir, porque aquí la base también es compartir una cartera o sea, crear una cartera de servicios, tanto sociales como sanitarios, identificar de forma unívoca e igual al paciente desde el ámbito social como desde el ámbito sanitario, que esto es otro de los retos que comentaba Miguel, ¿no?, que hay que conseguir intentar la unificación del método de identificación de pacientes y con esta cartera de servicios sociales y sanitarios hacer un plan personalizado de cuidados para el paciente desde un punto de vista multidisciplinar, tanto con la participación de agentes sociales como de sanitarios. Y ya, pues bueno, la posterior evaluación y pues el seguimiento, poner plataformas que sean accesibles por parte de los dos perfiles, ¿no?, tanto sociales como sanitarios, y que se pueda hacer después un seguimiento y una evaluación. Entonces,
implantando soluciones con esta perspectiva de cuidados integrados es cuando a la hora de hacer una evaluación vemos que son soluciones más efectivas, que no exclusivamente cuando estábamos mirando desde un único punto de vista, ¿no? Desde el único silo de la atención asistencial, ¿no? Médica asistencial. Allí es donde ya sí que empezamos a ver pues que conseguimos un empoderamiento mayor, no solo de los pacientes, sino de los profesionales, de los agentes sociales, de los voluntarios, que al fin y al cabo van a ser los pacientes del futuro. Vemos, por supuesto, una mejora en la calidad de vida, satisfacción de usuarios, de los agentes más de los pacientes también, que se ven más protegidos, más cuidados, más seguros. Y después otro foco también importante es la creación de un call center que gestione las alarmas que se van generando en estas plataformas y en estos entornos. Ese call center que sea capaz de, ante una llamada o ante una alarma que se genere por un rango de un valor fuera de rango, que sea capaz de redirigir esa necesidad, o sea, primero de verificar si esa alarma es una alarma real o no, y después de asociar el recurso necesario para ese paciente que realmente va a ser efectivo en ese momento. Porque en base a los pilotajes que hemos hecho y la evaluación de la actividad, sí que hemos visto que la frecuentación pasa de ser una frecuentación subjetiva basada en la percepción que tiene el paciente y que acudía principalmente a urgencias, a que la actividad se puede redirigir hacia atención primaria y principalmente programada, porque ya es una atención, o sea, es una actuación en base a datos que estamos obteniendo gracias a la telemonitorización. ¿He respondido, Juan, a lo que esperabas? Bien. ¿A tu pregunta? Sí. Que cuando uno se implica en una experiencia de este tipo, pues le cuesta sintetizar. Es así, es así. Yo creo que nos has dado unas pinceladas y que como vamos a crear un espacio de debate con el público, pues aquel que tenga curiosidad te disparará. ¿Eh? Gracias, Rosana. Sí que es verdad que cuando empiezas luego no acabas, ¿verdad? Estas Hay mucho cosas aquí que poder contar. pueden pasar. Gracias. Fernando, sé que vosotros también y tú, vamos, nos conocemos ya desde hace bastante, ha llovido bastante y desde luego sé que habéis tenido unas experiencias que has liderado tú y que también has obtenido un conocimiento, ¿no? Un conocimiento que se ha puesto al servicio del grupo, igual que lo ha hecho Rosana, pero sí que nos gustaría compartir, ahora que tenemos que afrontar estos retos de la gestión del cambio, aquello que te parezca más relevante en función de tu experiencia. En Galicia, centrándonos ya en lo específico de lo que hemos ejecutado en telemonitorización, tenemos una plataforma de telemonitorización. Cualquier profesional clínico, médico o enfermera puede prescribir a un paciente teleseguimiento. El teleseguimiento puede estar asociado en interacción del paciente o puede originarse en los propios dispositivos. Cuando tú le prescribes un cardioimplantable, pues asociado a su número de serie le haces el teleseguimiento. Entonces tenemos distintos tipos de telemonitorización. Puede ser el seguimiento de una tensión, de un paciente, un AMPA, un monitor que quieras hacer o demás, algo mucho más complejo y que la tecnología nos permite y que cambia muchísimo el modelo, como es, por ejemplo, el caso que he sido los cardioimplantables. Y hemos puesto no solo la telemonitorización, sino que la telemonitorización ha sido una vía para entrada de información. Es decir, toda esa información, por ejemplo, nosotros la almacenamos en un data lake y esa información se procesa con reglas. En el caso de los cardioimplantables los ha puesto un electrofisiólogo, en el caso de la diabetes, endocrinos, ¿vale? Pero al final son reglas, son algoritmos. Y lo que sacas de ahí es información de valor. Un cardioimplantable traslada más de 1000 variables clínicas en cada emisión, que se plasma en un informe. Pues imaginaros un electrofisiólogo mirando el informe y comparando variables y comparándolas con la de varias emisiones anteriores. Un poco complejo. Pero la máquina esto lo hace muy bien. Y gracias a eso sacamos información, detectamos pacientes que están en riesgo alto de fallo cardíaco, en riesgo de insuficiencia cardíaca,
sin que el paciente esté presencialmente. Yo sé que la presencia es muy importante, pero aquí, como decía mi compañero, y basando en una experiencia, es muy importante el médico y la enfermera y el contacto con el paciente, el administrativo. No mencionaste ningún tecnólogo, y la medicina se hace con médicos y la tecnología se hace con tecnólogos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y si queremos utilizar la tecnología hay que tener tecnólogos. Y en la experiencia de telemonitorización así más masiva que hemos tenido, que ha sido en el COVID, tuvimos decenas de miles de pacientes seguidos en tiempo real. Lo que más agradecieron los pacientes fue la comunicación asíncrona, que yo me pudiera escribir y que alguien me contestara sin tener que ir a una consulta. Creo que tenemos que empezar a pensar en que tenemos que transformar la forma de atender a los pacientes y no mirarlo bajo el prisma clásico de toda la vida. Lo hablaba bueno, tengo aquí algunos de los proveedores que trabajan con nosotros y demás, con un endocrino, porque ya con los cardiólogos, con la diabetes. Y resulta que tienen mejor información con el paciente no presente y tienen mejor relación con él con el paciente no presente. Entonces yo creo que algo ha cambiado y que lo que no ha cambiado es la organización. Y me gustó muchísimo, pero de verdad, lo que has dicho. El paciente es el protagonista. Hasta ahora estamos mirando la forma de trabajar desde las organizaciones. Claro que prestamos un servicio a los pacientes. ¿Y quién no está agradecido a un médico? Cuando vas a un médico es que vas porque lo necesitas. No vas y todo lo que te hagan lo vas a recibir muy bien. Pero la tecnología está cambiando que el paciente es protagonista. El paciente es un actor. Introduce la información, participa, conoce muchas veces mejor, yo esto lo puedo decir como paciente y como padre, conoce muchísimo mejor muchas veces la situación, sin entender el porqué, obviamente, pero conoce la situación que está viviendo cada día. Y sabe que necesita información, que necesita apoyo. La tecnología es una canalización de esa comunicación del paciente o de los cuidadores con los profesionales sanitarios que sois los que sabéis resolver el problema. ¿Qué falta en todo esto? Falta que esa transformación digital se aborde desde las organizaciones. Entonces, en Galicia, ¿qué estamos intentando hacer? Hemos puesto tecnología, hemos puesto casos de éxito, tenemos miles de pacientes telemonitorizados. Es una forma habitual de seguir a los pacientes. La forma de seguir los dispositivos implantados, carga implantable, son esas. La forma de seguir la hemodiálisis es esa. La forma de seguir la diabetes, todavía no implantada de forma global, todavía porque vamos al ritmo que vamos, va a ser esa. Pero es que no hay otra. Es que lo que me ha pasado, por ejemplo, con la diabetes, que me llama el endocrino, con la que están diciendo, y me tienes que hacer lo mismo que hacemos con los pacientes que están telemonitorizados, con los que me hacen aquí la descarga, porque tengo mejor información. Es que hemos superado, la tecnología ha superado determinadas barreras que tenemos que pensar que cómo le damos respuesta. Y tenemos que tener en cuenta, los pacientes nos las van a exigir. Eso nos va a producir incomodidad, porque tenemos que dar una respuesta, pero que tampoco podemos no darla. Y seguramente con los modelos de trabajo habituales no van a ser suficientes. Entonces, si nos centramos en Galicia, hemos hecho muchísima y estamos haciendo muchísima telemonitorización a la atención primaria, asociada sobre todo a patologías crónicas, pero también agudas. Por ejemplo, haces un seguimiento de la suficiencia cardíaca mientras no está descompensada. Cuando se descompensa, obviamente necesitas un apoyo normalmente de unidades de medicina interna y ahí sigues haciendo telemonitorización, pero más intensiva, son 15 días, pero le exiges más al paciente. Eso ha redundado de un vecino que no sabe que soy tecnólogo, sabe que trabajo en sanidad, nada más. Y dijo, esto de leer nuestra plataforma está genial, porque yo no tengo que ir al médico a tomar la tensión y a contar lo que tengo. La tecnología es eso, no es otra cosa. Tenemos telemonitorización en el ámbito hospitalario, sobre todo ahí es a tipos de pacientes con un seguimiento mucho más especializado, como los cardiológicos, los nefrológicos, etcétera. Y también para altas precoces de cirugías y demás. Y no gestionamos solamente variables clínicas e información de dispositivos, sino que también hacemos escalas y cuestionarios realizados por los pacientes y profesionales. Y algo que sí hacemos en todos y que estamos implantando ahora son cuadernos de mando de paciente asociados a eso. Por ejemplo, los cardioimplantables, los casos que os decía, procesamos un montón de variables clínicas y sacamos información que no es posible sacarla en tiempo real, que no es una regla sencilla, como el riesgo de que un paciente esté en riesgo alto de fallo cardíaco, pues las variables no son tan
tan obvias y por encima necesitas que lo valore un profesional, porque no es algo que deduces, pero que no sabes. Y necesitas un profesional para que gestione esa información y lo gestione con el paciente, ¿vale? Y también hacemos un seguimiento de cómo se ve el paciente dentro de su seguimiento, los famosos PREN. Y eso lo tenemos plasmado en un cuaderno de mando donde con colores sabes un paciente está yendo a mejor, a peor o sigue igual, tanto por sus variables clínicas como determinaciones de laboratorio Diana, como por los resultados de los PRENs que te reporta el propio paciente. Entonces estás sabiendo en un cuaderno de mando en qué pacientes tienes que hacer foco y cuáles van bien. Con respecto a algo que decía Santiago, que me gustó muchísimo tu aportación, con la adherencia, pues la adherencia se consigue con facilidad. Yo sí tengo un tensiómetro que me guarda la información en mi Apple Health o Google Fit y la recupere automáticamente me sube, a que te la tomas más fácil. También es fácil tomarse una pastilla. Vale. Si te pones un reloj que está generando información y te sube sin que tú hagas nada, a que también es más fácil. Vale, pues la tecnología al final va por ahí. Que toda esa información viaje de forma segura. No es nada fácil hacerlo, también insisto, porque una cosa, antes, disculpad, pero sí que tenía que hacer un speech tecnológico, porque sin tecnología esto no funciona, porque la monitorización podría ser vía telefónica, pero tendríamos un problema. Por algo se utiliza la tecnología. Y tenía que hacerlo y tenía que hablar de la interoperabilidad. Pero hablando del negocio, tenemos un nuevo paradigma de negocio, tenemos un nuevo paradigma provisto por los algoritmos. La industria tiene que ser consciente que esa información tiene que retornar a los servicios de salud, porque esa información nos va a permitir ese nuevo reactivo. Vale, cuando antes sacabas un reactivo que te mejora, no sé qué, pues un nuevo reactivo es la información. Es lo que nos va a sacar información de salud, de valor de los pacientes y tenemos que explotarla. Y la industria tiene que saber que por mucho que si yo le prescribo a un paciente un dispositivo que está en la nube, esa información me tiene que venir de vuelta, porque yo le tengo que dar un servicio al paciente. Y no sé si así un poco resumí un poquito los escenarios, pero que van desde muy tecnológicos o muy asociados al dispositivo, muy de participación de paciente, obviamente para eso tiene que tener canales, las aplicaciones y demás, y muy de procesar datos. Algunos, cómo funciona, hago también otro speech un poco tecnológico, la forma de funcionar un IoMT es que a la ingesta del dato puede aplicar reglas básicas y te saca alertas. Por ejemplo, lo que decía de que me estén dando unos valores de hiperglucemia, de una tensión arterial fuera de rango, que puede ser personalizada en la tal, pues eso lo hace la ingesta. Pero sobre todo, almacenar todos los datos, tener todo un raw data y pues procesarlo y dar información de valor. Y dar información de valor orientada a tener una atención guiada en el dato. ¿En qué consiste una atención guiada en el dato? Es convertir el dato en información, pero la información en conocimiento. Porque es la forma que tenemos de resolver los problemas y conocimiento particularizado de cada paciente. Y eso nos va a permitir, eso cambia radicalmente la forma de seguir un paciente. Más que cambiar, la complementa. Porque yo también quiero ver a mi médico, quiero ver a mi enfermera y demás, pero la complementa y le hace mejor. Y también aborda otro problema. Creo que si me estoy excediendo me avisáis. También habrá otro problema, que es la productividad, que no es baladí. Tenemos que ser conscientes los profesionales sanitarios que no podemos estar pidiendo eternamente. Porque, y medirnos también, porque hacemos más, pero mejor. Yo creo que empezar a hacer métricas, empezar a medir los resultados que tengo con cada paciente, empezar a compararnos, es sano y es necesario. Y mejorar la productividad es lo que nos va a garantizar prestar una atención sanitaria de calidad y cada vez mejor. Y para eso tenemos que ser productivos. Y la tecnología nos va a dar esa productividad. Y sigo, paro, no, como queráis. Que tienes que dejar espacio también para los demás, Fernando. Te pasa como a Rosana. Claro, nos vamos calentando y vamos lanzando. Bueno, yo creo que detrás de, si te he entendido bien, detrás de tus palabras hay un denominador común, ¿no? Son nuevos modelos asistenciales, que era un poco el punto de partida. Los nuevos modelos asistenciales no pueden surgir sin innovación organizativa
y hay que pensar que, bueno, pues que los datos no solamente van a servir para la asistencia pura y dura, sino que otros modelos también son necesarios en la gestión para pasar de gestionar frecuentaciones, ¿no?, a gestionar procesos, ¿no? Y para verlo, yo creo que la traducción sería esa, ¿no? Has intentado hacer una transición desde el ámbito tecnológico al ámbito de servicio, en este caso. Vale, gracias. Te voy a pasar la palabra para que contestes. Sí. Sí, perfecto, sí. Tener en cuenta a los tecnólogos, sin duda. Los informáticos, yo hace un tiempo estuve trabajando en un grupo de trabajo con los informáticos para mejorar el sistema informático aquí en La Rioja y yo creo que hemos mejorado mucho últimamente y todavía tenemos mucho margen de mejora, pero está muy bien que por lo menos en la primaria se nos tenga en cuenta para estas cosas. Entonces, que no todo es profesional o presupuesto, sino también la gestión, ¿no? El intentar mejorar las cosas que facilitas al paciente y al profesional. En cuanto a las consultas no presenciales que hacías mención, pues es que hemos facilitado mucho. Con el COVID, antes ya había citas telefónicas, pero con el COVID se ha disparado mucho. Yo en el pueblo, a todo el que quiera venir, viene sin problemas, pero es que igual uno no puede venir porque está trabajando fuera, en Logroño, en vez de en el pueblo. Entonces, coge la cita presencial, necesito la medicación tal, o una analítica, por favor, de los 6 meses que me dijiste para controlar el tiroides. Y yo se la hago. Nos faltaría en ese caso igual un feedback, ¿eh? El paciente puede coger la cita y solicito tal, el que yo le pudiera responder por la misma aplicación. Sí que tenemos una aplicación, pues hace igual un par de añitos, que es para videoconferencias, pero hay un requisito que es enviarle un mensaje al paciente, le llega un SMS y tal y como estamos hoy con el mundo moderno, que te llega un mensaje de no sabes quién, de clic aquí, pues es que yo creo que mucha gente eso no lo utiliza y en los pueblos que hay más desencanto también. Pero yo creo que tenemos que ir por esa línea, es complementario. El que quiera venir presencial estupendo y el que facilita la vida que sea no presencial, pues hay que ir por ahí. Y la telemonitarización, pues va por esta línea también. No hace falta que venga a la consulta a tomarse la tensión porque es mucho más sencillo que se la tome en casa. O si me puede decir cómo van las saturaciones, o si ha tenido una reagudización, o si lo que está subir mal las escaleras de casa. O sea, todo eso lo podemos hacer a distancia y facilitamos. Más cómodo el paciente y más cómodo nosotros. Y luego lo que comentábamos de cambios en la gestión para intentar ahorrar pasos. Si yo ya sé que un paciente está desestabilizado, tiene un cardiópata, una insuficiencia cardíaca, ¿para qué tiene que ir a urgencias? Igual puede ir directamente a la planta de medicina interna o cardiología o tener una conversación nosotros con el compañero. Y luego lo que dices del dato, hacer prácticas de valor, no medir por medir, sino qué estamos haciendo, está valiendo de algo y con esos datos podemos investigar para mejorar. Entonces, es de tener que sacar mucha información. Eso. Nada, os dejo. Sí. Gracias, Miguel. Bueno, yo creo que aquí has incorporado también algo que ha empezado a decir Fernando, que era el canal ciudadano, ¿no? El abrir un canal bidireccional de comunicación de profesional ciudadano. Mañana la primera mesa de debate va a profundizar en ese tema, ¿eh? O sea que si estás por aquí, pues te animo a que puedas participar, ¿eh? Bueno, Santiago, ¿qué quieres decirnos a este respecto? Ya no podía más. No, ¿verdad? Estaba impaciente aquí. Sí. No, algunas cosas que habéis aportado, totalmente de acuerdo, ¿eh? Hemos de medir calidad de vida. Los PROMs y PREMs nos han de ayudar a medir para corregir y transparentar, porque muchas veces medimos cosas que cuando son malas las dejamos. Siempre decimos cuáles son los mejores 10 hospitales de España, pero los 10 peores no los decimos. Entonces también hemos de ver cuál es la media y que trabajar para que todo el mundo vaya extendiendo. Yo tengo 2 líneas laborales solamente, lo siento. Una es la Cruz Roja y otra es en los pacientes, con la cual cosa, quería poner ejemplo de la Cruz Roja, la teleasistencia. Es decir, que fue una acción importante y hay una experiencia en el tejido asociativo con la teleasistencia domiciliaria importante. Ya sabemos que no tiene nada que ver la tecnología de antes, pero ya sabemos cómo reacciona el pueblo, ¿no? Cuando hubo la implantación de la teleasistencia. Costó muchísimo. Y yo aquí apuntaba Corte Inglés. ¿Por qué la gente iba al Corte Inglés antiguamente? Por el servicio postventa. Quiero decir, no todo el mundo sabía que si la tele le salía mala, no quiere decir que al final también el servicio postventa ha de ser muy importante. Porque, y todos, bueno, yo lo viví en primera persona de teleasistencia,
sonaban solas. ¿Por qué? Porque una mujer la apretaba, porque la otra no sabía, porque una se sentía sola, ¿no? Y a veces cuando uno se sentía sola, por cierto, la soledad es muy importante, ¿eh? Quiero decir. Y luego también algunas ideas, ¿no? Los ayuntamientos tienen pocas competencias en salud y quieren tener más, ¿no? Aquí también podemos implicar a los ayuntamientos, lo digo por la cercanía con las personas, para que se impliquen. Tienen trabajadores sociales, nos pueden ayudar. Y lo de que decía de la adherencia, la gente dice, me olvido, no sé qué, los que tenemos hijos y nos dicen, darle el Dalsi a las 4 de la mañana, nos levantamos, ¿no? Quiero decir, ¿no? A darles el Dalsi, a darle lo que sea. A veces no nos cuidamos porque no nos queremos lo suficiente, ¿no? O te cuido porque te quiero, ¿no? Entonces hemos de aprovechar todas estas tecnologías también para que la gente se quiera más. Y digo, todo el mundo sabe, los que tenemos sobrepeso, todo el mundo sabe que el alcohol es malo, todo el mundo sabe que el tabaco es malo, todo el mundo sabe, pero al final nos cuesta dar el paso. Y también hemos de pedirle a la tecnología una cosa muy importante que está en boga, y Juan lo sabe bien en su comunidad, que es la humanización, ¿eh? O sea, aunque hablemos de tecnología, hemos de humanizar al máximo la tecnología. Y coincido con lo que decía el otro día. Estuve yo en un grupo que quería hacer una norma de calidad, ¿no? Y en la norma de calidad los compañeros especialistas en dermatología y reumatología decían que vengan un día y que la enfermera les pese, les mide, les pase los cuestionarios. Digo, hombre, y han de venir. O sea, que unos entendían como calidad que el paciente venga, y yo decía que la calidad es que el paciente no venga. O sea, que también nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y que pensemos en el bien del paciente, ¿no? En lo que deja de hacer para estar aquí en el hospital, ¿no? En lo que tal. Y al final también recordar que tener una enfermedad es muy complicado, porque no solamente te afecta a tu salud, te afecta a tu economía, a tu familia. O sea, que el paciente también tiene en la cabeza muchísimas más cosas cuando te dan un diagnóstico para toda la vida, que eso lo hemos tenido en cuenta. O sea, que todo tenga un toque de humanización. Eso Aragón está haciendo mucho por eso, y sobre todo también eso de intentar también que haya un apoyo psicológico, que no sea impositivo, que el paciente también entendamos que tiene un proceso traumático en su vida, que es la enfermedad. Gracias. Santiago. Bueno, yo creo que hemos llegado, son y 10, o sea que tenemos 20 minutos para abrir el debate. Ha salido, por alusiones, la industria, y me imagino que, bueno, como no estáis presentes en la mesa, pues tendréis ganas de participar. Yo creo que Fernando lanzaba alguna pregunta. ¿Cómo se plantea la industria compartir el dato? ¿No? Si os apetece contestar, adelante. Y si no, abrimos el turno de preguntas para el que quiera, ¿eh? Lanzar y aproveche la ocasión. TikTok, TikTok. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues venga, Javier. Hola, soy Javier López, vivo en Canarias. Allí se está ahora mismo muy bien, no como aquí. Soy médico y tengo una pregunta porque yo creo que nos afecta a todos, a los pacientes sobre todo, y a los servicios sanitarios, ¿no? A ver, yo veo que cada vez más hay aparatos que se venden a bajo precio a los pacientes y que conllevan una suscripción. O sea, por ejemplo, un aparato de tensión o un pequeño electrocardiógrafo que te puedes hacer la toma de la tensión o te puedes hacer un electrocardiograma. Yo como médico tengo uno aquí en el bolso. Si quieren se lo enseño luego. Pero conllevan además, si quieres algo más de esto, por ejemplo, el aparato de electrocardiogramas te detecta pues, las 4 cosas básicas. Pero si quieres algo más, si quieres que te detecte arritmias o que te detecte, que eso se ven y que como médico yo lo veo, ¿no? Te piden una suscripción, ¿vale? Pague usted 9 euritos mensuales y tiene acceso a un cardiólogo, o tienes acceso a que nuestros servicios de OnRun, por ejemplo,
te den una información y te apoyen y te expliquen cómo va el tema, ¿no? Te controlen. Mi pregunta va para todo el mundo, ¿eh? Estos aparatos que se venden por ahí, ¿qué garantías tienen? Porque los estamos utilizando y los están utilizando. ¿Qué garantías tienen de que son de calidad? De que no hay diferencias significativas entre lo que estos aparatos miden y lo que estamos midiendo nosotros en consulta o con los aparatos que estamos dando a los pacientes para que midan. Esa es la pregunta. ¿Hay algún sitio? Porque, por ejemplo, con las APPs yo sí sé que en Andalucía había APP sanitarias, me refiero, ¿no? Había un servicio que decía, les daba una calificación, ¿no? Vale, gracias. Disculpen. Mi pregunta es esa. ¿Hay forma de homologar eso? ¿Se ha homologado? ¿Se ha hecho estudios analíticos serios para ver qué pasa con eso? Que los tecnólogos sí que nos responden, ¿no? Que tenéis la pregunta porque han trabajado dentro, me consta que dentro del grupo de trabajo estas cosas se han revisado. O sea que Fernando, Rosana, quien queráis. Pero respondo yo con lo que hacemos desde Galicia. Por ejemplo, mira, la aplicación de diabetes que estamos pilotando hoy en día, que por decirte algo que estamos todavía pilotando y no llegando a producción, va a pasar, está en proceso de obtención de marcado CE de dispositivo electromédico. Lleva un marcado CE, ¿vale? No ponemos algo para un paciente sin poder acreditar su grado de funcionamiento. Después, yo creo que hay que distinguir muy mucho de un dispositivo que tú prescribes como médico de un dispositivo que puedo yo opcionalmente elegir, ¿vale? Que puede tener o no marcado CE, tú puedes comprar un tensiómetro y no sabes lo que hay, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿cómo abordamos esos dos escenarios en Galicia? En la telemonitorización es una prescripción de tecnología por parte de un profesional sanitario, médico o enfermera. Entonces, hay esos dispositivos, tanto que sean implantados, asociados o de uso por parte del paciente, tiene que tener una certificación, aunque esa certificación es del dispositivo. Por ejemplo, el seguimiento de la diabetes, las APPs adquieren la información de actividad que tiene el propio dispositivo y demás, ¿vale? Quiero decir, no todo es certificable con marcado CE o FDA. Pero los dispositivos que tú prescribes, ya por concurso público, tienen una serie de especificaciones, entre ellos son el marcado CE. Otra cosa es que tú como paciente uses un tipo de dispositivo con los servicios que tú quieras y te los quieres costear y quieras compartir esa información con tu médico, con tu servicio de salud, ¿vale? Y no tiene por qué tener calidad ni nada. Para eso son los Personal Health Records, las carpetas de salud, que eso yo me meto casi más en el terreno de mañana. Ya están mis compañeros diciendo, de eso ya mañana hablamos bastante más. Y tú lo compartes y el médico usa esa información con el criterio que tienes tú como médico, ¿vale? Pero no tiene por qué tener ningún tipo de acreditación y demás. A donde yo iba, también, y por continuar con tu pregunta, y ya que no me han preguntado, me respondo yo mismo, era también por otra vía. Muchos de los dispositivos que sí tienen marcado CE o FDA, o por ejemplo un sensor de monitorización continua, una bomba de difusión, por supuesto, pero ya es prescrita. Pero ese tipo de dispositivos te los puedes comprar tú o te lo puede prescribir tu médico. Vale. Pero la forma de las cláusulas con las que está gestionando el proveedor esa información son iguales. Te las compres tú que te las prescriba un médico. Y las condiciones no son iguales. Tú te las compras porque te quieres autoseguir tú y la quieres compartir con tu paciente si tú quieres. Pero si te la prescribo yo como médico y te la estoy pagando, es porque quiero tener esta información de vuelta con una calidad determinada y con unas condiciones determinadas. No puedes hacer uso de los datos para lo que tú quieras, porque te lo estoy pagando yo. Esos datos tienen que revertir en nosotros, ¿vale? ¿Y por qué me hacía esta pregunta? ¿Y por qué le tendí el guante a la industria? Que están colaborando, ¿eh? Quiero decir, tenemos aquí a varios representantes con los que yo trabajo y que estamos en proceso de homologación y he de decir que están abiertos a colaborar y a trabajar, pero estamos aterrizando tipos de dispositivos y tipos de tecnologías que han nacido en otros tipos de mercados, como por ejemplo el americano,
¿vale? Donde la forma de prestar la asistencia es totalmente distinta. Es el paciente quien decide siempre. Aquí tienes una opción, puede decidir el paciente, puede decidir la organización. ¿Vale? Y ahí ojo con la información que enviamos, ¿vale? Y ojo con el uso que hacen de esos datos de los pacientes cuando el origen es un servicio de salud, ¿eh? Quiero decir que hay que tener mucho cuidado en estos. A nadie le gustaría que, no sé, esto me lo contaba mi DPO, que decía, "Jo, podemos llegar a la situación de que yo tengo un hijo que tenga diabetes y que le sale el crédito hipotecario más caro por saber que tiene diabetes porque alguien se lo ha dado. Vale, tenemos que velar por nuestros pacientes, eso hacía antes mención Santiago. Entonces, yo tengo que decir, Juan, que la industria colabora, nos peleamos un poco, pero colabora. Y que gracias al grupo GT6 hemos desarrollado un modelo general de interoperabilidad. Decía al principio que uno de los objetivos de estos grupos es definir un modelo conceptual de servicio a prestar que sea equitativo y que sea igual para todos y que todo el mundo pueda prestar ese nivel de información. Estamos en un Servicio Nacional de Salud, que lo prestemos indistintamente, que sea igual, pero sobre todo tener estándares que sean de transposición, ¿vale? Que puedan usarse en cualquier parte. Pero es que es un tema crítico este, porque la industria tiene que saber que va a ser lo mismo lo que le pidan en Canarias, que lo que le pidan en Aragón, que lo que le pidan en Galicia, que lo que le piden por cualquier parte. Por dos razones. Una es por eficiencia, por seguridad, porque son cosas probadas y demás. Y también lo diré por indicación de la Comisión Europea, la cual indicó que se deben poner en los expedientes de contratación pública una serie de perfiles IHE, y perdón otra vez por la más de inversión tecnológica, para los expedientes de contratación, porque eso es definir el marco de referencia e interrelación de los dispositivos con los sistemas de salud. ¿Vale? Entonces, la industria tiene que ser conocedora y la industria tiene que saber que se lo vamos a exigir. Es verdad que los servicios de salud estamos desarrollando las estrategias de integración en base a lo que vamos descubriendo, ¿vale? No, yo cuando empecé con los cardioimplantables desconocía toda la complejidad que traía, tuvimos que hacer una inversión, pero sacas unas conclusiones. Lo que hacemos en Galicia es publicarlas. Tenemos guías de integración que son publicadas y afectan a toda contratación pública. Si quieres vender un dispositivo aquí, tienes que cumplir con esto. Y si no, no. Hubo ahora un concurso de varios lotes de dispositivos para la diabetes, de monitorización continua y de bombas, y de hecho un lote se quedó desierto porque no cumplía. Y son requisitos básicos trasladados a la contratación, porque son esenciales. Y esa estrategia desde los servicios de salud la tenemos que desarrollar. Y creo que así me respondí. ¿Queréis puntualizar algo más? ¿Los demás quieres puntualizar algo, Rosana? Ya está. Bueno, a mí sí que me gustaría, por hacer de intérprete, ¿no? Yo que tengo un perfil, por una parte tecnológico y por otra parte médico, de lo que ha dicho Fernando, y ya me vas a disculpar, pero yo creo que es eso lo que se pretendía dar como respuesta a tu pregunta concreta, y es que lo importante es que a ese canal ciudadano, a esa información que llega, no solamente llegue el dato, sino que lleguen atributos de ese dato, que nos diga con qué y quién ha recogido ese resultado, quién ha medido esa constante, quién ha hecho ese electro, ¿no? Y con qué aparato se ha hecho, para que cuando un clínico tiene que enfrentarse a tomar una decisión con ese dato, la valore en su justa medida. Eso es, ¿no? Has intentado decir esto, ¿vale? Pero yo lo quería traducir para la parte clínica, ¿no? Para que, ¿no? Como utilizamos a veces lenguajes diferentes, la idea es esa. Tiene que ser un modelo que nos sirva para que podamos poner en valor una información si es que realmente pensamos que lo tiene. Porque si sabemos que es un dispositivo desconocido y que no tiene marcado, pues entonces seguramente no podremos arriesgarnos y tendremos que duplicar esa toma de constantes para poder tomar una decisión, ¿no?
Eso es, sí. Y esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Bueno, sí. 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 ¿Qué te pasa en el micro, Javier? Esto es un aparato para hacer electrocardiograma, es un aparato de 6 canales, ¿vale? Aprobado por la FDA. Yo no lo tengo claro. A ver, yo como médico, pues fácil llevarlo en el bolsillo, más que en la maleta, y ya me dirás si no te vendría bien una cosa de estas. Si teóricamente funcionan bien, que esa es mi duda. Yo he comparado, he trabajado, he hecho estos electrocardiogramas, los he hecho después en el centro de salud y aparentemente funciona bien. Pero no tengo la garantía de que la FDA haya aprobado esto como que es fantástico, ¿no? Yo puedo decir que está bien, que por lo menos arritmias yo las voy a ver aquí, voy a ver una parte del electrocardiograma que lleva 12 canales, pues no los veo todos, pero uno sí. Bien, estas cosas ¿hasta qué punto nos valen? ¿Vale? Esa es la pregunta. Si hay algún sitio que esto lo valide, por lo menos aquí en España, porque de la FDA no sé si me fío yo mucho, ¿no? Este tema. Nosotros los APPs con la que prestamos atención las catalogamos y obligamos a marcar marca 12. En teoría el dispositivo, si tiene un marcado, tendrías que fiarte del dispositivo, pero la FDA yo creo que son rigurosas. Pero bueno, no voy a entrar aquí en una cualificación de marcados porque desconozco, pero te diré que estaba con un pliego de laboratorio para un hospital estos días y uno de los problemas gordos que teníamos era un tipo de exigencia sobre la responsabilidad. Tenemos que hacer un middleware de integración que no disponía porque era muy de innovación y todavía no disponía y ellos tenían problemas puestos por su empresa para hacer la venta porque si no tenían el control del dato, tenían problemas para asegurar de que ese dato llega finalmente en las condiciones que ellos quieren al médico que toma la decisión, porque había que poner un middleware que había que desarrollar en el medio para integrarlo, ¿vale? Y porque ellos tienen muchísimo miedo a las reclamaciones judiciales. Mira lo que le pasó a Philips, como creo que lo está pagando y bien caro. Y yo creo que se curaría muy mucho de que la información que generen ahí sea correcta y que la FDA sea correcta. Yo tampoco quiero entrar ahí. Lo que sí es verdad es que las herramientas que les demos a los pacientes tienen que estar catalogadas y certificadas, que es lo que quiero decir. Y sobre todo si van para un seguimiento clínico. Y tanto por seguridad como por la garantía y la calidad del dato que procesas. ¿Vale? Este país la gente tiene mucho interés por su salud y muchos hasta llaman al tarot para preguntar por su salud. Es decir, nadie va a poder poner barreras a la comercialización de aparatos. Yo seguro que mañana me compro uno. Quiero decir que la gente tiene mucho interés y se monitoriza mucha gente que no le hace falta, no lo hace por prescripción. Aquí también una duda es cuando alguien fuera del sistema, ¿no? Antes lo quería comentar, ¿no? O fuera del sistema sanitario que se compre el aparato, tu electro, y le salga algo, el sistema lo va a atender, es decir, va a confiar en lo que diga, lo va a decir, no, como este aparato no es de fiar, no lo atendemos y se nos muera en la puerta del hospital. O sea, no, pero digo que habrá mucha gente que de su bolsillo, porque quizás el sistema no le quiera costear tener la telemonitorización, busque otros recursos y cuando salga una alerta, ¿qué hará? ¿No? ¿Qué hará? ¿Ir a su sistema público? Pero habrá que confiar también, ¿no? Pero también hemos de velar para que todos los ministerios, ¿no? Controlen que todo lo que se comercializa tenga un rigor. Y yo quería plantear una cuestión, Juan, con tu permiso, que es el coste de todo esto, ¿no? Porque al final lo va a pagar el paciente, va a haber copago, va a haber en algún caso algún tipo de fianza
de lo que le dejamos al paciente por si no lo devuelve, aquí también habrá un tema importante, ¿no? Es decir, ¿esto va a ser gratis o no sé qué pensáis? Pero creo que también va a ser importante, ¿no? Todo el tema de la financiación, ¿no? Cuando le dejamos nuevamente, no sé, a mucha gente que nos dejan aparatos, ¿no? Las telefónicas, esas compañías, al final pagas una fianza, ¿no? Que al final te devuelven o no te devuelven, ¿no? Quiero decir, aquí hay inversiones de muchos ceros que también debemos de ver qué hacemos con eso, si hay copago, hay pago, o como nos puede pasar con otras tecnologías o con los medicamentos, ¿no? También tenemos que ver cómo lo afrontamos. Si lo ponemos gratis, todo el mundo lo pide, si ponemos algo hace que la gente pues se frene un poco a la petición. Mucha gente, y yo lo veo cuando vas a la farmacia y dicen 40 y dice, ay, no lo cojo, ¿no? ¿No? Porque vale 40, ¿no? Están acostumbrados a pagar 20 céntimos. También es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Bueno, Santiago, para esta pregunta, quizás alguna aproximación o algo tangencial te pueda decir Rosana por las evaluaciones económicas que se han hecho de los proyectos, ¿no? De los proyectos previos. Ahora, saber cuál será el modelo de futuro, yo creo que eso no se ha tratado dentro del GT6. Pero bueno, sí que sería bueno saber si hay un modelo sostenible o no hay un modelo sostenible y qué pasa con dónde estamos enfocando ahora, en los crónicos, que suponen el 75% del presupuesto de sanidad en este momento, ¿no? El 75% lo consumen los pacientes crónicos y no sé si Rosana nos puede decir algo a este respecto. A ver, nosotros un poco por la experiencia que tenemos es que cuando estás haciendo, por ejemplo, una alta precoz o una hospitalización domiciliaria, allí obviamente es kit por paciente y el coste pues es unitario por paciente, pero en cambio en el ámbito preventivo sí que hay maneras de intentar abaratar un poco el coste o de la inversión, ¿no? Y es un poco lo que comentaba anteriormente, que era intentar acercar la tecnología, los kits tecnológicos a centros donde acudan masivamente los pacientes en vez de un paciente cada dispositivo por paciente. Es una manera, digamos, de abaratar de esa inversión. Eso no quita lo que tú dices, ¿no? Que cada uno de los pacientes pueda tener sus dispositivos en casa por la decisión que se tome. No es fácil, pero sí que hay maneras, quizá, que es el kit por varios pacientes, o bien un kit que lo lleve un agente que vaya visitando, ¿no? distintos usuarios. Serían modelos más efectivos. Decir que en la experiencia que tenemos, si no recuerdo mal, y quizás a lo mejor tienen los números más frescos, ¿no? Cuando empezamos con los proyectos de telemonitorización de paciente crónico, autónomo, independiente, el coste del seguimiento de un paciente en estas condiciones suponía encarecía un 30%. 5%. El seguimiento era un 30%, ¿verdad? El seguimiento 85, sí. un 35% el seguimiento de cada paciente. Se le consiguió dar vuelta a la tortilla cuando empezamos a trabajar en cuidados integrados sociales y sanitarios y cuando fuimos hacia ese modelo, en los pilotos conseguimos que se garantizaba un ahorro por cada uno de los pacientes crónicos mínimo de un 16, que estaba entre una horquilla de un 16 y un 33%, dependiendo de cómo se organizaba el servicio, si había call centers, si no había call centers, si se producía una validación previa de las alertas para que no tuvieran repercusión asistencial, para que no generaran consultas, o si pasaban sin filtro y iban directamente a la asistencia. Esto es lo que te puedo decir indirectamente, ¿vale? Sí que es posible encontrar un modelo de negocio para el sistema público que genere ahorros frente a los pacientes crónicos y que esos ahorros tienen un impacto importante porque estamos hablando del 75% del presupuesto de sanidad en este momento. Un 16, un 33% tiene su impacto. A partir de ahí ya el modelo puede evolucionar como se crea oportuno. No sé si tenéis alguna pregunta más. Creo que hemos empezado o'clock, pero estamos clock.
Con lo cual, si no tenéis ninguna pregunta, a mí no, simplemente me resta dar las gracias a Miguel, a Santiago, a Fernando, a Rosana y a todos vosotros que habéis estado aquí y que habéis compartido este tiempo, este espacio de reflexión con nosotros. Muchas gracias.